Sean bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio creado especialmente para los amantes de la literatura, Literatos, en Radio Milleray, conducido por quien les habla, Carla Araneda Condesa, escritora e investigadora de Cañete. En el día de hoy tenemos varios temas interesantes para tratar y para empezar, y no quiero que se pierdan nada, así que lo escuchen hasta el final, estaremos hablando de algunas de las efemérides con las que empezamos agosto. Primero, este 3 de agosto nos recuerda un 3 de agosto de 1951 en el que Gabriela Mistral fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura, 6 años después de recibir el Premio Nobel y 4 antes de publicar Lagar. Y también hay que decir que para este entonces Gabriela Mistral ya había recibido el título de doctor honoris causa en diferentes países, en México, en Estados Unidos, en Italia, y había alcanzado un reconocimiento enorme. ¿Por qué nos demoramos tanto como país para reconocer su trabajo? Si bien Gabriela Mistral no pudo viajar a Chile para recibir este reconocimiento, ya que se encontraba en Italia en ese entonces, Gabriela donó el dinero del premio para crear un fondo de ayuda a niñas y niños de Monte Grande, su pueblo natal. Y este año estamos a 80 años del premio Nobel, el primer premio Nobel que recibe América Latina, el primer premio Nobel que recibe Chile y la segunda mujer en obtener este importante reconocimiento, el reconocimiento más importante que tenemos o que podemos adquirir cada uno de los escritores. Estos 80 años lo estamos celebrando este 2025 y especialmente en diciembre, donde también tendremos un capítulo especial para aludir a esta importante fecha. Una segunda efeméride muy importante es que este 2 de agosto Isabel Allende celebró sus 83 años, una fecha para recordar su importancia en la literatura contemporánea en lengua española. Nacida en Lima en 1942, Isabel Allende ha construido una carrera literaria que la ha llevado a vender más de 73 millones de ejemplares en todo el mundo y a ser traducido a 42 idiomas. Periodista de formación y escritora por vocación, Isabel Allende comenzó su carrera profesional en la revista Paula durante la década de 1960, donde cultivó un estilo que mezclaba humor, crítica social y una singular voz femenina. Su incursión en la narrativa fue en 1982, con La Casa de los Espíritus, novela que marcó el inicio de una prolífica trayectoria literaria en la que destaca una serie de títulos. Recordemos que es una escritora súper prolífica que todos los años nos mostraba un nuevo libro, una nueva publicación, documentación, investigación, literatura latinoamericana, feminismo, de todo. La experiencia del exilio y la muerte de su hija Paula son acontecimientos que han marcado su vida y su obra. Su literatura, atravesada por la memoria, la identidad, el feminismo y las raíces latinoamericanas, ha logrado conectar con los lectores de distintas generaciones y culturas. Desde 1988 reside en Estados Unidos, donde fue incorporada en 2004 a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Su método de escritura es ya una tradición. Cada 8 de enero comienza un nuevo libro, fecha que ella misma asocia con un ritual de disciplina y creatividad. Esta constancia la ha llevado a mantener una presencia constante en los rankings de las editoriales. En 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura, confirmando un legado que no solo reside en los millones de lectores que la siguen en todo el mundo, sino también en su capacidad de mostrar que la escritura puede ser refugio, testimonio y acto de amor. Ahora, siguiendo con este capítulo, hay algo que quiero compartir con ustedes. Actualmente estoy leyendo Action Link de Felipe Cárcamo, conocido en redes sociales como Don Búho, un libro de ciencia ficción que cuenta la historia de Nelson, quien se ha instalado un Axolink, la última moda en conexión a Internet, por medio de un chip implantado en su cerebro. Inmersiva, sumamente realista y sorprendente. La experiencia perfecta para insuflarle nuevos aires a un viudo de casi 70 años que ya creía estar al final de sus días. ¿Habrá realmente algo siniestro, oculto detrás de aquel conjunto de aplicaciones perfectas, hermosas y emocionantes? ¿O solo será el efecto de la paranoia? Una novela que nos permite indagar hasta qué punto es razonable permitir que la tecnología integre nuestras vidas. Una novela que estoy leyendo y que la verdad me llamó enormemente la atención, no solo por contenido, por la narrativa y la perspectiva que se muestra dentro de la literatura, sino por un tema que me trae a colación, yo diría que es súper recurrente en literatura. Estamos hablando del edadismo dentro de las obras. El edadismo presente en la literatura. Cuando estamos hablando de edadismo en la literatura, estamos hablando de la representación de personajes y temas en función de estereotipos, prejuicios y discriminación relacionados con la edad, ya sea de forma positiva o negativa.
Esto se manifiesta en cómo se describen y se tratan los personajes, cómo se desarrollan sus historias y qué se espera de ellos según su edad. Los estereotipos más comunes que podemos ver a lo largo de la historia de la literatura son los personajes de diferentes edades que han sido retratados con clichés, que reflejan actitudes sociales de la época. En general, los personajes mayores son representados de manera estereotipada, lo que puede influir negativamente en la percepción de la vejez, y lo hace efectivamente. Algunos ejemplos de edadistas son los relacionados con sabios pero frágiles. Se les muestra como poseedores de una gran sabiduría, pero que físicamente son débiles, pasivos o incapaces de participar activamente en la trama, algo que no necesariamente tiene que ver con la realidad de las personas de tercera edad. Segundo, se habla de personajes que son aislados y solitarios. Se les retrata como personas que viven en soledad y desconectadas de la sociedad. No necesariamente están reflejando una realidad misma de la tercera edad. Cuarto, se les muestra o se les tiende a mostrar como cascarrabias o incluso chiflados. Se les reduce a una personalidad excéntrica o gruñona. O, en un cuarto término, también se han mostrado como invisibles. Sus historias y perspectivas del mundo se ignoran y no se les da el mismo espacio o profundidad que los personajes más jóvenes. Y esta invisibilidad yo diría que es lo más importante del edadismo, porque los clichés siempre van a estar en la literatura, pero muchas veces en la literatura se dejan de lado personajes no secundarios, sino protagonistas de las historias que vengan desde la tercera edad. Ya estamos cansados de personajes adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes que no pasan los 40 años. En la tercera edad están pasando muchas cosas y siento que la literatura se encarga o se tiene que encargar, si no lo está haciendo, de mostrar diferentes percepciones dentro de la sociedad. Y justamente esta es una percepción que no suele mostrarse dentro de la literatura. Es por ello, cuando llegó a mis manos esta novela Axon Link de Felipe Cárcamo, me fue bastante grato empezar a leer sus páginas y darme cuenta que aquí me encuentro con una novela que me muestra realmente la percepción y la perspectiva bastante futurista, porque estamos hablando de ciencia ficción, de una persona de tercera edad, de un viudo que tiene casi 70 años y que nos quiere mostrar un poco su perspectiva y cómo él interactúa con una tecnología que es completamente innovadora. Estamos hablando de un chip que se inserta en el cerebro. Pareciera ser que hay cosas que no se logra prever como sociedad de lo que va a suceder con esto. Y aquí empieza el caos dentro de la novela. Pero lo que me gustó es que aquí nos muestran de una forma mucho más cercana un personaje de tercera edad que en general no se suele ver. Así que yo celebro mucho esta obra de Felipe Cárcamo, donde en realidad nos está mostrando un personaje con una veracidad o una investigación y documentación sobre lo que significa la tercera edad. No hacer un simple cliché o retrato. En general, como ella decía, el edadismo se manifiesta en la literatura, no solo se limita a estereotipos de personajes, sino que también se manifiesta en la estructura de la narración y en los convenios o convenciones literarias. Estamos hablando primero de que existen en general, como ella decía, narrativas centradas en la juventud. Muchas historias se enfocan en personajes jóvenes, relegando a los mayores a roles secundarios o de apoyo, como mentores o figuras de autoridad. En otro término, la búsqueda de la eterna juventud, este mal llamado tema como de la fuente de la juventud o de la inmortalidad, donde se refuerzan que la vejez es un estado indeseable y algo que debe evitarse a toda costa. O también existen muchas descripciones del cuerpo que envejece, como si el envejecimiento físico a menudo fuera algo negativo asociado con la decadencia o pérdida de belleza, especialmente en el caso de las mujeres. Entonces aquí nos encontramos con una novela que yo siento que está más allá. Siento que se hace cargo de este problema del edadismo y te presenta un personaje protagonista, Don Nelson, de tercera edad, que vive realmente una aventura y con su percepción. Siento que hay un estudio y una documentación y que te muestran un auténtico personaje. Se escapa de los estereotipos, se escapa de los prejuicios y de la invisibilidad sobre todo. ¿Y por qué es tan importante reconocer el edadismo en la literatura? Porque reconocer y desafiar el edadismo en la literatura es fundamental, porque la literatura no solo refleja la sociedad, sino que también hasta cierto punto la puede llegar a moldear. Entonces, ¿cómo la estamos moldeando si estamos invisibilizando un tercio de la población? Al cuestionar estos estereotipos, se puede fomentar una representación más diversa y realista de la edad, promoviendo una sociedad más inclusiva. Cada vez más, los autores buscan crear personajes de todas las edades con profundidad, complejidad y agencia, superando los clichés tradicionales y explorando el envejecimiento como una etapa vital con sus propias alegrías, desafíos y matices. De eso se trata. Los dejo más que invitados a leer esta novela Axon Link de Felipe Cárcamo, escritor chileno. Les puedo contar un poquito más sobre él. Lo pueden encontrar a Felipe como Don Búho en las redes sociales. Tiene una cuenta bastante interesante en la que habla de literatura.
Santiaguino de nacimiento, vive su infancia y adolescencia en Sao Paulo, Brasil, por lo cual crece rodeado de su cultura, música y literatura. Con 17 años retorna a Chile, estudia ingeniería informática y trabaja en ello, pero siempre hubo algo en él que sus ojos siempre estuvieron puestos en la literatura. Siempre fue amante de la lectura y de la escritura. Un lector mayormente de narrativa de ficción, inesperada en el cine y melómano desde siempre. Ha incursionado en producción musical, fotográfica, digital, realización de cortometrajes y escritura de guión, pero es en la narrativa donde tiene una producción más activa y destacada. Además de su producción literaria, ha colaborado activamente en dinámicas de escritura de microcuentos y una serie de actividades y participaciones. Entre sus textos previos se pueden encontrar Por esa y otras razones de 2013, un libro de poemas, Paulina y Magali, una novela de 2018, Microcuentos de Don Búho de 2019. Y esta novela Axolin, que pueden adquirir directamente con él, que es del año 2022. Una importante recomendación literaria y también una temática importante a tratar. Leer o buscar más literatura que nos incorpore a todos dentro de la sociedad y no solamente a ciertos segmentos o ciertas perspectivas, porque recordemos que la literatura tiene una misión súper importante que busca mostrar las diferentes percepciones de la misma y no invisibilizar ninguna. Entonces por eso me fue súper grata y les recomiendo esta literatura completamente. Y ahora, para seguir hablando del edadismo, les traigo otro libro del que quiero comentar, un clásico literario. Estoy hablando del Elogio de la locura de Rotterdam. En particular quiero empezar hablando un poco de este gran filósofo, filólogo y pensador humanista de Europa del siglo XV y siglo XVI, Desiderius Erasmus Rotterdam, y todo su pensamiento y todo lo que él generó con su trabajo y su vinculación con Tomás Moro. Y también quiero hablar en particular sobre este título que es tan llamativo, Elogio de la locura, que puede deberse más bien a un tema de traducción o de imprecisiones en la traducción e imperfección de esta, más que cuál es el tema que realmente está detrás de esta obra. Diga lo que quiera de mí el común de los mortales, pues no ignoro cuán mal hablan de la estultucia incluso los más estultos. Soy empero aquella, y precisamente la única que tiene el poder de divertir a los dioses y a los hombres. Rotterdam fue uno de los grandes humanistas del Renacimiento nórdico, esta gran revolución de Europa que se situaba fuera de Italia, es decir, al norte de los Alpes, que esto también en sí ya es icónico. Si queremos hablar de Rotterdam, tendríamos que empezar por su origen. Él nació en Holanda, estudió en la Sorbona, lugar en que se rebela contra la enseñanza escolástica, lo que marcaría gran parte de su pensamiento y de su visión como pensador crítico. Luego de estudiar en la Sorbona, viaja a Inglaterra, donde conoce a muchos humanistas. Entre todos estos humanistas conoce a Tomás Moro. Tomás Moro es una figura bastante importante en su creación, en su obra y en su pensamiento crítico, ya que recordemos que una de sus obras más importantes, Elogio de la locura, en su idioma original, la palabra que hacía referencia con esta palabra locura era moria, entonces se podía hacer una alusión, un juego de palabras donde era un elogio a Tomás Moro, haciendo referencia a su apellido, y también puede ser a las definiciones de moria, que moria podría ser traducido como locura, como necedad, como tonto o estultucia. Más adelante les explicaré por qué considero, y hay muchos que consideran que estultucia probablemente sea la palabra más adecuada para referirnos o traducir este título y también entender el contenido de este ensayo. Tomás Moro fue uno de los máximos exponentes del humanismo. Fue un pensador, teólogo, político, humanista, escritor inglés, y entre sus obras la más importante es Utopía, donde se buscaba relatar la organización de una sociedad ideal. Entre sus aportes más importantes se encuentra el lograr el fin del teocentrismo y inicio del antropocentrismo. Si queremos hablar del pensamiento de Erasmo o el erasmismo, podemos decir que es un pensamiento que viene a reformar la iglesia o la enseñanza escolástica desde adentro, de una forma paulatina y gradual. Él considera que se puede modificar el mundo de tal forma en que el ser humano puede encontrar o alcanzar su mayor desarrollo personal, profesional y espiritual.
Cuando hablamos de esta reforma gradual de la Iglesia y que se habla desde dentro, viene a poner una contraposición o una distancia con lo que fue la reforma radical de Lutero. Aquí ponemos una distancia entre dos puntos de visión, o sea, vemos, identificamos un problema, pero la solución o este cambio que es necesario se visualiza de formas distintas. Uno es bastante rupturista y otro trata de hacer ese cambio desde adentro, no separarse, no generar divisiones. El erasmismo busca volver atrás el tiempo de la Iglesia por un mejor comportamiento de los fieles y el clérigo. Se dice, entre otras cosas, que lo que él buscaba era concebir una fe más pura, la que tuvo lugar entre los hijos de los conversos. Recordemos que, por ejemplo, en España estamos en una época donde se perseguía a las personas que no eran cristianas y que se les obligaba a convertirse a la religión, y eran supervisados por la Inquisición y todo esto. Lo de la Inquisición pasó en diferentes países de Europa, pero se me viene a la mente más el tema de España. Y de estos hijos de los conversos ellos buscaban una visión de esta religión un poco, o no esta religión, sino la forma de la enseñanza y la visión que se inculcaba a través del cristianismo, que fuera renovadora, que fuera diferente. Y esto es lo que en gran parte ofrecía Erasmus con su pensamiento. Pero este pensamiento de Erasmus de Rotterdam no es solo desde el punto de vista de la enseñanza escolástica, sino que también tiene que ver con diferentes puntos de administración de lo público, ya sea desde el punto de vista de la iglesia como en espacios laicos. Está pensando en el gobierno, o sea, si toca un asunto público, él considera que la enseñanza debe enfocarse de tal punto o desde tal punto de vista que debe crear estudiantes que sean capaces de dudar, de cuestionarse y tener un pensamiento crítico sobre los espacios públicos, y espacios públicos en el sentido de la administración pública, tanto desde la iglesia como de los espacios laicos. Y eso es algo bastante renovador para la visión conservadora que existía antes. Entre sus principales obras se encuentran Adagios, Coloquios, Educación de un príncipe cristiano y Elogio de la locura. Dado su trabajo como pensador y crítico, tanto su escritura como trasfondo de su visión, él llega a ser consejero del emperador, un cargo bastante importante. Pero ya es hora de que, a ejemplo de Homero, dejemos del cielo y volvamos a la tierra para ver en ella que nada hay alegre ni feliz que no se deba a mi favor. Observar primeramente con cuánta solicitud ha cuidado la naturaleza, madre y artífice del género humano, de que nunca falte en él el condimento de la estulticia. Esta obra fue escrita en 1509 en Inglaterra y fue publicada por primera vez en 1511. Es una obra con la que en realidad alcanzó un éxito rotundo. En poco tiempo llegaron a concebirse 7 ediciones de esta obra, o sea, todo el mundo la leyó en su tiempo, podríamos decir que fue un bestseller. Como ya les adelantaba, hay una parte bastante discutida sobre el título de esta obra, Elogio a la locura, que en realidad debió haberse traducido haciendo uso de esta palabra moria, que se puede entender de diferentes formas. Uno es en un sentido literal, podríamos decir que puede tener distintas acepciones, como uno es locura, necedad, estulticia o directamente ignorancia o embriaguez, pero el embriaguez en un sentido un poco más abstracto que el relativo al alcohol. Y también por otra parte dicen que se quiso hacer un juego de palabras con Tomás Moro y que en realidad vendría a ser un elogio hacia él. Sobre este punto, Bonilla y San Martín indican que debe traducirse como estulcia y no por locura, ya que si Erasmo hubiese querido expresar esto último, es decir, locura, habría usado el término insania y no estultia. Por otra parte, el término estulticia hace referencia a esta falta de conocimiento e ignorancia que dice más relación con la idea expresada en este libro. Este ensayo es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura occidental y una de las catalizadoras de la Reforma protestante. Principalmente se utiliza la figura moria, que hace referencia, ya dijimos, a posiblemente estulticia, para satirizar la sociedad de su época y para denunciar los vicios del papado. Aquí tenemos de nuevo una relación donde él viene a hablar de espacios públicos y la visión que deberían tener todos de poder criticar y ser parte de esta sociedad, y considerando que si toma temas públicos, tanto en la administración eclesiástica como laica, debe ser susceptible de ser cuestionada, y los ciudadanos y estudiantes, personas que se forman, deben tener un pensamiento crítico para construir aquella sociedad en la cual el ser humano puede alcanzar y desarrollar su máximo potencial.
Todo esto, yo creo que todo este pensamiento decanta y condensa bastante en esta obra, Elogio a la locura. Esta obra empieza por una especie de discursiva, podríamos llamar una loca satírica, que se refiere a sí misma como esta especie de estultucia. Cuando hablamos de estultucia podemos entenderlo como una falta de conocimiento, ignorancia, ingenuidad o incredulidad, que se contrapone a la razón excesiva o la racionalización constante. A través de esta obra, Rotterdam nos muestra o nos deja esta idea de que la ignorancia y esta falta de conocimiento quizás es parte de la vida en ciertas épocas, y es no solo parte, sino que es necesaria, y que una excesiva racionalización o acudir constantemente a la razón a lo largo de todos los periodos de la vida al final redundan en la infelicidad y la distancia de esta. Y de hecho se desarrolla un concepto de felicidad que se distancia bastante de los ya desarrollados. Por ejemplo, este concepto de felicidad creo que no dice relación alguna con el concepto, por ejemplo, que desarrolla Aristóteles, que habla de que la felicidad es una especie de construcción que se trabaja a lo largo de la vida, que puede o no alcanzarse y que más bien viene a ser una motivación y viene a establecer un camino. Acá el concepto de felicidad que desarrolla Rotterdam dice relación más bien con otro tipo de cosas, como es esta distancia que se genera con la razón y como un resultado de la ausencia de la constante racionalidad de su exceso. Cierran a más no poder quienes creen que la felicidad del hombre radica en las cosas mismas. En realidad depende de la opinión que nos formamos de ellas, pues es tan grande la obscuridad y la variedad de las cosas humanas que nadie las puede conocer de modo diáfano, según dijeron acertadamente los platónicos, los menos presuntuosos entre los filósofos. Continúa una serie de discursos bastante solemnes y en un tono a veces un tanto sombrío, porque pensemos que este es un ensayo bastante crítico de la realidad de la sociedad, y la idea de cómo se administran los espacios públicos también se transforma en cierto punto en una crítica a la sociedad de la época. Y pensemos que lo ve en estos diferentes estadios, también son un estadio eclesiástico que es bastante importante en estos momentos, como también los espacios públicos laicos. Como hacía referencia antes, se hace una relación no menor entre las ventajas de la estultucia en ciertas épocas de la vida. No es necesario entregarnos a una vida devota entregada 100% a la razón y a la excesiva racionalización. De hecho, hace una relación bastante importante sobre ciertos oficios o profesiones que se dedican de entero a la racionalización y que dejan fuera la relevancia de la estultucia. Yo creo que toda esta obra viene a decirnos cuáles son las ventajas que tiene la vida y que a veces miramos en menos. Lo importante de la estultucia, esta frescura o esta percepción de la vida un poco más agradable que nos entrega esta falta de conocimiento, que para explicar en los términos de Rotterdam viene a decir que esta estultucia viene a ser engendrada, originada por la ignorancia y ebriedad, y que vendría a ser pariente de otras como el olvido, la pereza. Esta que veis con las cejas arrogantemente erguidas es el amor propio. Allí está la adulación, con ojos risueños y manos aplaudidoras. Esta que veis, dermuevela y que parece soñolienta, es el olvido. Esta apoyada con los codos y cruzadas de mano se llama pereza. Esta, coronada de rosas y ungida de perfumes de pies a cabeza, es la voluptuosidad. Esta de ojos torpes y extraviados, de un lado para otro, es la demencia. Esta obra de nítido cutis y cuerpo bellamente modelado es la molicie. Veis también dos dioses mezclados con esas doncellas de los cuales uno llamo como y al otro sublime modorra. Con los fieles auxilios de esta familia, todas las cosas permanecen bajo mi potestad y ejerzo autoridad incluso sobre las autoridades. Explica a través de sus páginas que la estultucia busca hacer más agradable la vida del género humano, y se lamenta y satiriza a quienes no llegan a entender esto. De cierta forma nos viene a anunciar una especie de verdad, la verdad de Rotterdam, que también está muy ligada con el pensamiento del autor. Menos me deben los poetas, a pesar de pertenecer también a mi facción de modo categórico,
Pues como dice el proverbio, son espíritus libres cuya ocupación única consiste en regalar los oídos de los estultos con frivolidades y fábulas ridículas. Es admirable, empero, como con sus composiciones no solamente quieren hacer inmortales y semejantes a los dioses, sino conseguirlo también para los demás. De todos mis deudos son estos los más estrechamente emparentados con el amor propio y la adulación, y los que rinden culto más sincero y constante. La edición que leí, que es la que releí para hacer una edición de Gran Nexo, que tiene una colección de grandes pensadores en la cual tiene varias obras, la cual tiene 102 páginas y 68 capítulos. Los pocos a quienes les es dado gustar estos placeres experimentan algo muy parecido a la locura. Dicen cosas poco coherentes y diversas de la costumbre humana, hablan sin sentido y cambian súbitamente de cara. Tan pronto están alegres como tristes, lloran, ríen o sollozan, y en fin, están verdaderamente fuera de sí mismos. Con esta cita de Rotterdam cerramos un poco el tema de la presentación de estos dos libros, un clásico literario, Rotterdam, el elogio de la locura, y una literatura actual, centrada en el edadismo Axoling de Felipe Cárcamo. Dos grandes textos que les recomiendo desde ya leer. Agradezco a todos los radioescuchas que se han quedado hasta el final de este capítulo disfrutando esta conversación sobre literatura y aprovecho de contarles lo que se viene para agosto. En agosto tengo grandes invitados para los siguientes capítulos. A fin de mes estaremos hablando con Karina Cáceres, mentora literaria y una gran escritora chilena. En el capítulo que viene vamos a estar hablando también con Henry Estrada Beltrán, un gran escritor que tenemos el gusto de escuchar sobre su trayectoria, una entrevista completa sobre su trabajo. Para los que no conocen a Henry Estrada, les comento un poco de su trabajo. Él es un ingeniero civil y escritor chileno, docente del área de telecomunicaciones electrónicas INECAP, ingeniero en electrónica de la Universidad del Biobío y con una serie de máster, magíster, diplomados, incluso doctorados, con una serie de libros publicados que van desde antología de cuentos costeros, Entre los cerros y el mar, Comunicarse de corazón a corazón, Historias que no son historias, Intrépidos navegantes, La ciudad de los dones, Cuentos y anticuentos, Nuestro camino, Caleta de cuentos, Descuentos, Un libro con ballenas, Obras escogidas, Hijos de la mar, Un hombre que no sabía marchar, La máquina perfecta, y recientemente ha publicado su nuevo libro, La sinfonía de mundos de papel. Si quiere conocer un poco más de su trabajo, no se pierdan la cita, todos los martes aquí en Radio Millaray, de 11 a 12 de la mañana. La invitación está hecha, nos vemos el próximo martes para disfrutar y a conversar mucho más de literatura y de novedades del mundo del libro de Chile.